tú estás acostumbrado a pedir, a esperar, a recibir. Para mi sorpresa, un domingo por la tarde, un plan para un panameño, para una familia, es ir a un Panafoto a una vuelta. No es mentira. No es No es mentira. mentira que un plan es ir a retail, como dice, Vas a y, estar en la o tienda. vas al mall. Bienvenidos todos a otro episodio más en Personal Upgrade Academy, un espacio donde semana a semana nos sentamos con invitados y personas de todos los caminos de la vida para conocer sus aciertos, sus fracasos, sus conocimientos y la industria en la que trabajan, porque al final este espacio fue creado porque creemos fielmente que todas las historias tienen algo por contar y de todas las historias tenemos algo por aprender. El día de hoy, episodio número 92, increíble cómo ha pasado el tiempo y semana a semana ustedes nos acompañan aquí en este espacio, recibimos increíbles invitados, conocemos diferentes industrias y tenemos ese feedback entre ustedes que están en casa y las personas que se sientan aquí, que vienen con todas las ganas de compartir, enseñarles y dejar ya sea un conocimiento técnico o una historia de vida que seguramente pueda resonar en uno u otro momento de tu vida o en algo que estás pasando actualmente. El episodio de hoy, episodio número 92, es una conversa que me tiene bastante emocionado. Voy a hablar con un amigo, hermano, nos conocemos de toda la vida, contemporáneo, estamos en la misma industria y creo sin duda alguna que es un joven, como dije, contemporáneo conmigo que tiene muchísimo potencial y que ha estado haciendo algo increíble en Panamá en temas de e-commerce. Vamos a hablar mucho de lo digital, de e-commerce, de qué está pasando, cómo es un joven trabajando dentro de este tipo de espacios en esa combinación entre retail y e-commerce. Entonces, para el episodio número 92, disculpe, 22 no, 22 pasó hace rato. Para el episodio número 92 viene por acá el director de e-commerce de Panafoto, hermano Cheren Chatlani, bienvenido. Bienvenido, hermano, pase adelante. What's good? ¿Cómo estamos? Ahí nos ponemos el headset y vamos Buenas, para encima. buenas, Juan David. Muchas gracias, One, two, hermano. check, check. Ahí estamos bien. De verdad que excelente, excelente. Ante todo, muchas gracias por extenderme la invitación. Muchas gracias por la oportunidad. Como dices, de verdad que honrado estar aquí. Episodio 92, fenomenal. De verdad que te felicito. ¿Cuántos personajes se habrán sentado en esta silla? ¿Cuántos cuentos se habrán echado? Y de verdad que cuánto aprendizaje habrá salido Compartido. de esta silla y de este espacio. Ha, Así ha que pasado gente muy interesante, hemos tocado todo tipo de temas y la conversación de hoy personalmente la llevo muy cerca a mi persona porque hace ya 4 años y algo estoy trabajando con temas de tecnología, de hecho temas que están alineados o que de una forma u otra tocan también el área donde tú trabajas porque cuando hablamos de e-commerce hablamos de un mundo que tal vez la palabra e-commerce para muchas personas que trabajan en la industria conocen y entienden la complejidad que hay detrás de la palabra e-commerce y otras solamente tal vez lo visualizan como que, bueno, comprar en línea, pero eso es un mundo completo. Pero antes de adentrarnos en esa conversación, que es lo que vamos a obviamente poner como el tema central en este espacio, siempre me gusta para las personas que nos escuchan y que nos están viendo, hay algunos que seguramente te conocen, hay otros que no, nos escuchan aquí en Panamá, nos escuchan también en otros países de América Latina. Me gusta ir poniendo como founding blocks, con quién estoy hablando, quién es Cheren Chatlani, por qué quedó involucrado con lo que hace, por qué lo hace, cómo conoció de ello, era algo que le apasionaba, era algo que le tocó entrar a hacer y fue aprendiendo en el camino. Y ese tipo de cosas dejan también pistas o referencias para las personas que entiendan que a veces una industria estás desde muy pequeño, a veces entras a una industria y te toca aprender sobre la marcha y se aprende y uno tiene la capacidad de aprender, ¿no? Entonces, hoy día trabajas en e-commerce, obviamente tú eres parte de un grupo de una empresa que tiene un retail muy fuerte y con mucha presencia en Panamá, pero obviamente el e-commerce es algo nuevo sí, relativamente. sí. Entonces, going back, quiero preguntarte de tu involvement o de esos primeros años que tú recuerdas, ese tema de business que corre en Claro, la familia. por ¿Cómo tú lo supuesto. vivías en esos primeros años? Sabes, viendo a tu familia trabajar el negocio, que es un negocio que han crecido desde cero. Cuéntame un poquito de lo que tú recuerdas de esa etapa. ¿Siempre lo tenías muy presente que eso es lo que había en la familia o al principio tal vez no estabas muy involucrado y muy claro? De verdad que, wow, que ante todo, qué pregunta más linda. De verdad que no había pensado en esto desde que ocurrió casualmente hace un buen par de años, ya entrando a 5 años, eh, metido en esta industria, ante todo metido en la empresa Panafoto,
que como sabes tiene una trayectoria de muchos años. A la semana antepasada en la Zona Libre estuvimos celebrando nuestros 50 años. Qué locura, Sí, 50 años, 50 bro. años. Wow. Yo parado ahí siendo tercera generación, se me hace algo muy difícil de creer. Y bueno, nuevamente menciono que me llena de orgullo por ser partícipe de algo tan impresionante como lo es la empresa. Y bueno, el tamaño que ha podido crecer en base al esfuerzo que un entonces hizo mi papá, que hace mi tío, que un entonces hizo mi abuelo y que sigue siendo mi tío abuelo con 92 años de edad. Ahora, eso te quería preguntar. So, esta empresa, tú eres tercera Soy generación, tercera ¿verdad? generación. 50 años, esta empresa la fundó tu abuelo. Bueno, tiene una historia un poquito más compleja que eso, Ok, pero terminan siendo tres accionistas, mi abuelo siendo uno, mi tío abuelo siendo uno, ok, y un tío de ellos en ese entonces, ok, en los años 60. ok. Con el tiempo, el tío era un inversionista pero inactivo. Con el tiempo, los dos activos, que eran mi tío abuelo y mi Que abuelo, estaban en la que operación estaban día en a la operación, día. que estaban en el día a día, lo compran y, bueno, tienen sus familias y de ahí vienen las segundas generaciones Ok, que también poco a poco entran y pasan por el mismo proceso de adquirencia y adquisición, con tiempo, con trabajo, demostrando y se van cediendo con par de rubros que se cubren en los bylaws de la empresa. ok, ok. Y mi caso un poquito distinto, mi trayectoria es un poquito distinta. Eh, para poder ahora hablar de Sharon Chatrani, como mencionas, yo estudié en Estados Unidos. Yo me Ok, gradué de Rollins College en Orlando, de una experiencia única. Y yo estudié negocio internacional ok. con un minor en communications. Así que yo en base a background, en base a conocimiento de e-commerce, era Uber Eats, Sí, era no Amazon, estaba en el picture no estaba en el picture. realmente. Y más que nada lo usaba en Estados Unidos en mi día a día. Más bien no sabía que lo estaba usando. Lo que había detrás de esa puerta. Algo tan interesante y me parece tan interesante conversar de esto porque lo tienes tan fácil en Estados Unidos, por ende Ujú, no entiendes el servicio que se otorga. No es ujú. que no se entienda, creo que es un poquito de taking it for granted. Claro. You're used to the service. Tú estás acostumbrado a pedir, a esperar, a recibir. Y que En, todo sea flawless, en así. tiempo ideal, con proceso ideal. Ajá, Ningún proceso ajá. que te trabe, no que tengas que estar llamando a un call center media hora o estar chateándole a un call center arrebatado porque te pasó algo con la tarjeta, te pasó algo con el pedido, te pasó algo con la entrega, que tú sabes que son los problemas que vivimos nosotros Ujú, acá. ujú. Que por una razón u otra, los estadounidenses han logrado, porque bueno, también llevan mucho más tiempo invirtiendo, más plata invertida en inteligencia bueno, mucho más tiempo también en la industria, han podido optimizar a un punto que casi es perfecto. Ujú, Y no quiero decir la palabra perfecto porque para no poder idealizar algo que pueda llegar a ser perfecto, porque uno nunca quiere parar o llegar a, siempre quiere poder seguir subiendo y mejorando, así que no lo idealizo de esa manera, pero lo más cerca a algo perfecto que yo pudiera explicar. ¿Y por qué lo digo? Porque estando dentro de la industria y enfrentándome con estos problemas, me parece sorprendente lo fluido que lo tienen. ujú. Al mismo tiempo, no me parece algo imposible y me parece también algo, y ya tocó otros temas también con la cultura panameña, con el upbringing del panameño, con la cultura del querer salir a un retail, del querer ir a la tienda, del tocar el producto, de Mm. comparar, de regatear con el gerente. Y more importantly, para mi sorpresa, un domingo por la tarde, un plan para un panameño, para una familia, ir a un panafoto a una vuelta. No es mentira. No es No es mentira. mentira que un plan es ir a retail, como dice, a estar en la O tienda, vas al mall, 100%. vas a dos, tres tiendas y una es panafoto. ¿Por qué? Porque a los seres humanos les gusta ese tipo de productos y más a los seres humanos con un poco más de años, los adultos. Para nosotros, esos son nuestros juguetes. Una televisión de 72 pulgadas, eh, las bocinas que te suenan de aquí a allá, sound system, el poder tener ese otro tipo de aprecie que de pelados tal vez no lo veíamos. Ujú. Y
yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder ser criado y bendecido, criado con mucha bendición, cubriendo muchos rubros, de verdad, y le agradezco mucho a mis padres por cómo me han criado y por el trabajo que ellos realizaron para poder darme ese upbringing, ese estilo de vida. Y hoy en día las cosas son tan diferentes. Y tercera generación, volviendo al tema que había mencionado, me gradué de la universidad. Al graduarme de la universidad, entro a Panafoto. Al principio yo no podía entrar a Panafoto directo por temas de ley dentro de la empresa y yo tenía que cubrir requisitos y trabajar en otros lugares antes para... Eso quiero hacer una pausa ahí Sí, para preguntarte. Tú te vas y estudias Derecho, International ya, Business, ¿verdad? Con un enfoque en comunicaciones. sí. Ahora, cuando tú te vas a Estados Unidos, quiero entender un poco digamos, el mindset con el que te ibas. Tú tenías dentro de tu mente tal vez buscar una oportunidad allá, estabas muy claro que ibas a regresar a poner tu intelecto y tu capacidad en la empresa familiar, o tal vez querías explorar otra cosa. Entiendo que tal vez hay, como acabas de decir, ciertas reglas o parámetros dentro de la empresa que no es como que, porque es familia va a entrar de una vez a un puesto, sino que agarre un poco Correcto, de expertise, porque al correcto. final, si bien es cierto, es una empresa familiar y tú eres tercera generación, la empresa ha llegado donde está porque han puesto a personas que estaban listas para los puestos a Sí, donde tenían que estar. correcto. Seguramente cuando piensas en tu abuelo, cuando comenzó, o en tu papá que después operó, o en el hermano de tu papá que después operó, seguramente ellos tuvieron que Primo, conocer, primo. en el primo de tu papá que después operó, seguramente tuvieron que conocer el A to C de la empresa, ¿sabes? Caja, bodega, Ah, and all of the above. Y me tocó también. ok, Me tocó ok. también. Tuve que pasar por todo. Y te cuento, desde que yo tengo memoria, yo he querido estar en Panafoto. Para mí, siempre Panafoto ha sido mi end goal. Pero yo hoy en día me siento y lo miro más como yo siempre he querido impresionar a mi papá y poder decirle, hey, yo también pude, o yo también Ujú, puedo. ujú. Y todo lo que yo hacía, todos los esfuerzos que yo hice, yo fui a la universidad para poder adquirir el intelecto necesario para Ujú. poder llegar a Panafoto y Y hacer lo que tenía que con hacer. buenas herramientas Y para hacer poder lo que tenía que apartar, hacer. Mi papá y mi tío lo triplicaron. ¿Qué tenía que hacer yo? quintuplicarlo. Y si puedo más, y si puedo más. Y esa era mi ideología. Ok, Y con ok. eso fui pensando, yo voy a llegar acá, yo voy a hacer un cambio, voy a hacer un impacto, Ujú. porque yo quiero, y puede ser que mi fuente de inspiración a raíz de todo eso no era la mejor, porque era, quiero impresionar a mi papá en vez de yo empoderarme a mí mismo. Bueno, pero sabes que casualmente, y ahora que lo dices, que tal vez no era el mejor approach, pero Mindset. tal vez no lo era, pero curiosamente hoy estaba escuchando un podcast que la verdad que amo y adoro los podcasts, y estaba escuchando un podcast que se los recomiendo, es de este tipo que se llama Ed Milet. Ujú. Y Ed Milet estaba conversando con Alex Hormozy, que es este man de sales y marketing, que es un brutal, tiene 32 años, ha hecho vainas increíbles. Y ellos decían que en diferentes momentos de tu vida tienes que usar los levers que están a tu alcance. Y él, casualmente, Alex Hormozy, su papá era neurocirujano. Sí. Y este era un man que quería hacer que marketing y quería ser freelancer. Y vaina, el papá como que La chucha. clásica relación de doctor y hijo que no quiere coger ese camino. Exacto, y Ya. el papá dice que chucha, este man es un huevín que quiere que Eh, sea emprendedor y vaina. La vaina es que Alex Hormozy ha superado al papá by far, digamos, por lo menos, En net digamos, worth. económicamente Ya, hablando, ya. o en el tipo de alcance que tiene. Y él lo comentaba, él decía como que mi leverage en ese momento era I want to prove him wrong. Entonces me resonó con lo que tú dijiste ahorita, que no es prove him wrong, es quiero impresionarlo. Y Ujú. tal vez sí fue una buena palanca porque eso te mantenía, ¿sabes? Thriving, going at it. Absolutely. Te mentiría si te digo que no. Right reason or wrong reason me empujaba como nada. Ujú, Y me empujaba a querer llegar a esa excelencia que tal vez un motivo, digamos, con otro motivo, tal vez que sea más común, no me hubiera empujado a ese extent. ujú, No me hubiera ujú, llevado hasta el precipicio para poder lograr volar y no caerme hasta abajo. ujú. Que es ese
esa metáfora que aprendí a volar, la Claro, clásica. claro. Y casualmente fue eso. Y entro entonces a Panafoto, gracias a Dios yo logré hacer, es que yo siempre he sido, por lo que hemos mencionado de querer impresionar a mi papá, siempre he sido muy motivado con el ámbito laboral y las cosas que quiero hacer para impresionarlo. Así que llego a la universidad y freshman year, sí, I took freshman year, as freshman year Claro, should be que taken. sí, 100%. Yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de tener esta experiencia y irse a Son vivir afuera, experiencias, hay independencia, hay que disfrutarlas son y es experiencias. parte del proceso y son cosas que cuando miras atrás en el tiempo y ahorita obviamente digamos que nuestra etapa de universidad es reciente, o sea, pasó hace muy Correcto, poco, sí. pero ese tipo de darse ese tipo de libertad y disfrutar como se tiene que disfrutar es parte fundamental también. Cuando pasen 20 años y miras Fundamental. hacia atrás esos años valen oro Fundamental. en su peso, ¿sabes? Hoy en día son memorias que te traen sentimientos que tú necesitas. Vivimos bajo tanto estrés, bajo tanta ansiedad, bajo un día tan ajetreado, bajo tanta responsabilidad, tanto trabajo. Esas memorias traen paz, te Sí, traen 100%. por esos pequeños momentos que la ves o que recuerdas, te llevan a ese instante y tú dices, wow, de verdad, qué momento que viví. Y como comenté, son experiencias y todo el mundo necesita esa experiencia para crecer. Y yo te digo, yo probablemente no hubiera sido la persona que soy hoy en día si no hubiera pasado 3 o 4 cagadas que pasé en la universidad, 100%. que me hicieron más hombrecito o que me hicieron a mí fend for myself, encontrar la manera de yo resolver esto sin tener que llamar a mi papá o mi mamá para que me sacaran a mí el problema. Claro. Y esos son cuentos que forman y momentos que forman y experiencias que forman. Y yo cogí mucha independencia y mucha, de verdad Claro, que es primera vez y más cuando uno está acostumbrado a vivir con sus padres y uno está aquí en Panamá o en Colombia o en Argentina o el sí, país donde estés y tienes ese primer momento de independencia, porque al final en esa experiencia de irse afuera a sí. estudiar universidad o en los países que son más grandes aquí en Latinoamérica o te vas a otra ciudad, digamos, no a otro país, pero a otra ciudad y por primera vez miras alrededor y dices, chusa, Solo. estoy solo. Y te pega, al principio pega, pero una vez que tú le agarras el feeling, yo no quería regresar a Panamá. Claro. Te puedo decir con certeza que los primeros 6 meses tú estás en una Es montaña como un rusa. limbo, ¿no? Es un limbo, sí. Los primeros 2 meses estás en ese honeymoon stage Ajá. que se menciona, que estás extasiado por lo que estás viviendo, porque estás en la Todo es universidad, nuevo y todo es nuevo. universidad, y estás con esa mentalidad de universidad. Después ya te pega un poquito el hecho de que estás solo, de que tienes que hacer muchas cosas por tu cuenta, que si tú no las haces, tu calzoncillo no va a estar limpio, tu pantalón no va a estar seco y tú no vas a ir sin pantalón a la clase. Claro. Y te empiezan a pegar la falta de la mamitis. La Aquí mamitis. vamos a admitir las cosas como son y el que te diga que no tuvo mamitis es mentira, siendo lo que tú seas, lo fuerte que tú seas, porque no importa el género, estoy hablando de la persona emocionalmente, lo fuerte que tú seas Sí, emocionalmente, que te falta esa persona tan o lo cercana. independiente que tú seas, igual te hace falta eso, porque yo soy un ser humano muy independiente y llegó un punto que yo sí necesitaba ya de ese calor Claro. de mis padres y se sentía, pero ya después, segundo semestre, freshman year, olvídate, that was it, Ya pasaste that ya. was it. Y ya entonces, sophomore year, segundo año de la universidad, tomé una clase de franchising. Ok. Me impactó tanto el profesor y la clase que me motivó a traer una franquicia a Panamá. Ah, wow. El concepto era para empresarios, por ejemplo, que no tienen mucho tiempo en su día, que necesitan hacer rutinas 20, 25 minutos, pero que la pueden hacer en su oficina. Rutinas de ejercicio Rutinas de estamos ejercicio. hablando. Ok. Y ligado con un pequeño estudio donde puedes ir físicamente también por workouts de 25 minutos. Ok. La idea era la rotación y poder hacer Fast pace. fast Pam, pace y que pam. cubrieran como que el rubro que tú necesitabas de músculos para poder decir que ejercitaste el cuerpo necesario. Ok. En ese entonces para mí era, yo pensaba que era un genio con esa idea. Vine aquí a la directiva de Panafoto en su entonces, que era mi papá, mi tío, mi abuelo y mi tío abuelo. Se lo presenté y fue un no rotundo de todos. ¡Pam! Wow. Me cae ese balde de agua Pero frío. tú venías convencido que le ibas a votar. Convencido. Hoy en día me cago en la risa. ¡Qué porquería! ¡Qué porquería de negocio! O sea, una basura de negocio. Pero me causa gracia porque el negocio no era bueno, pero para mi papá en ese entonces habrá dicho, intentó.
se está moviendo. Que eso es bueno. Porque ¿qué yo tuve que hacer estando allá sin que él supiera para yo poder pitch a franchise? I have to go to the franchisor Ajá. to be able to be approved as a franchisee. Tengo que pasar por muchos rubros. Entrevistas. Ajá, yo tengo que conseguir los espacios acá, tienen que ser aprobados por la franchisor, todo tiene que cubrir. Así que yo hice toda esa diligencia, me reuní 100 veces con la mujer en ese entonces y yo motivadísimo pensando que estaba haciendo, o sea, yo pensaba, como si, El imperio, que se como venía si yo el fuera imperio. la última Coca-Cola del desierto, yo me creía y Esa no me la sabía, mira. y vine, No me pan, sabía. no, y como esa tengo otras también en la universidad que pudiera contar, pero una que quisiera enfocarme en es, yo fui broker, soy broker en bienes y raíces, inclusive en mis primeros años en Panafoto yo era el broker de Panafoto Ah, de bienes y wow. raíces. Ok. Movía los espacios comerciales, inclusive yo vendí el icónico y primer Panafoto en la 5 de mayo. Yo Estás vendí el loco. espacio físico. ¿De verdad? Mi primer año en Panafoto lo vendí. Wow. Fue tenía 20, recién cumplido 22 años y fue un logro que yo pensé que, wow, y otra cruda verdad dentro del Panafoto es que la excelencia de los jefes anteriores, lo que esperan de mí es lo mismo. Claro. Así que si yo logro algo Claro. bueno, no es de que excelente, es lo que se espera de mí. Porque Ujú. ellos presentan ese Ese estándar. estándar Claro. y te ponen Claro. ese estándar de arriba. Y lo han hecho las generaciones por venir. Así que, ¿por O qué sea, no que la lo va a barra hacer? está bien puesta, no es como que la estás botando, o sea, Correcto. estás manteniendo. Estoy manteniendo ese nivel de excelencia. Es que sí, en teoría es votarla. Porque para cualquier otro punto de vista, él la está votando ese man. Ujú. Pero para el punto de vista ahí, estás haciendo tu trabajo. Ya, What did you do? entiendo. Your job. ¿Vendiste? ¿Cuánto te demoró? 4 meses esa negociación, hermano, Ok, para vender eso. ok. Y yo estaba verde en el negocio, estaba recién graduado de la universidad y ahí aprendí. Eso fue una escuela para mí. Y yo estaba solo enfrentándome con esa negociación. Cuando termina tanto tiempo de negociación, tanto pleito, tanto verguero, yo me esperé de todo tipo de fiesta, yo no sé, de ovación, de no sé qué. Hice tu trabajo. Vamos para la próxima. ¿Sabes lo que Vamos. me contestaron casualmente? Ahora me dicen, bien, ahora tienes que moverlo en la plaza comercial de Costa Verde. O sea, sí, por eso, como el pat on the back y ahora sigue, pues. Next Hiciste tu one. trabajo, no has terminado, todavía tienes espacios vacíos, ve y llénalos ahora. Esa mentalidad es la que llevó a Panafoto a ser lo que es hoy en día. Claro, Es claro. esa all gas, no brakes mentality, Ujú. independientemente de lo que tengas al frente. Y todo eso se amarra con el crecimiento del e-commerce y por qué. Y una pregunta ahora que lo planteas así, ese tipo de approach al negocio de que es, ¿sabes? Se celebran las pequeñas victorias, Sí. pero seguimos. O sea, no vivimos de esas Correcto. pequeñas victorias, sino se celebran y siguen. Inclusive las grandes es esa misma mentalidad. Claro, las grandes, las pequeñas, Sí. pero se celebran, pero se sigue. Pues, Se o sea, reconocen y se sigue. se reconocen y se siguen, no te conformas. Ese tipo de mentalidad, creo que de forma consciente o inconsciente uno, si estás en ese ambiente y estás rodeado de eso, lo vas asumiendo. Porque como dice la frase, monkey see, monkey do, ¿sabes? Así mismo es. Quería preguntarte entonces si tal vez tú ahora que miras hacia atrás en retrospectiva, recuerdas sentir ese tipo de drive en tu papá, en tus tíos, o sea, como que ese tipo de forma o dedicación ímpetu al trabajo. Totalmente, un ímpetu fuertísimo. Y te confieso, al principio no se sentía tanto como un impulso, sino como presión. Ujú. Como la presión de lograr, la presión de llegar, la presión de poder. Era más como esa presión de poder de poder hacerlo, de mantener los estándares. Y poco a poco esa presión se convirtió en mi norma. Ujú. Se convirtió en cómo yo era, se Ujú. convirtió en mi drive, se Ya. convirtió en cómo yo me movía, cómo yo manejaba el negocio, ya lo manejaba, mi chip cambió sin yo darme cuenta a cómo ellos eran o cómo ellos manejaban el negocio, Claro. que ahora que lo digo en voz alta, es algo sumamente interesante porque uno siempre trata que se le pegue todo lo bueno cuando uno aprende. Y también se le pega de todo. Lo bueno, lo malo, Así es, the así es. ugly, the bad, the good, El ambiente donde uno está sí, influye directa e indirectamente indirectamente. al individuo. Entonces, por eso te quería preguntar si recordabas como ese ímpetu de chiquito, porque uno, y más en esas edades y cuando uno va creciendo, etcétera,
consciente o inconscientemente todo ese tipo de cosas uno las absorbe, ¿no? Totalmente. Entonces, seguramente, y como tú dices, se ha vuelto ya en como el ADN de cómo operas o cómo haces las cosas hacia la empresa. Así es. Un poco asemejando eso de que dice de que como tú practicas, juegas. Así O es. sea, donde estás haciendo tus pequeñas acciones You practice what you preach. sí, o sea, y estás haciendo, o sea, cada cosa le pones ese tipo de ímpetu y ese tipo de ganas y así mismo va a ser el resultado. Así mismo es. Así mismo es. Y desde chico no era que mi papá me llegaba a reuniones o me hablaba de Panafoto, eso no era así. Así que yo creo que mucho de lo que yo hacía era esperando que él sí lo hiciera, pero nunca se hizo. Así que cuando yo pierdo a mi papá, lamentablemente hace ya 3 años, eh, y empiezo a manejar el negocio, me cae entonces otro lot de responsabilidades, otro Ujú, tipo de cargo, manejar otro tipo ya, ahí es donde me desvío un poco de e-commerce porque me toca manejar un poquito de cosas más generales, como ujú. es la zona libre de Colón, importación y exportación, que pudiéramos sentarnos por otra conversación, por otra hora de tema Que es logístico, otro otro mundo. mundo, tema logístico. Y te contesto una pregunta que me hiciste. En el tema de e-commerce aprendí de cero en el camino y en el tema logístico aprendí de cero en el camino. O sea, has aprendido Ambas, haciendo. haciendo. Haciendo, como dice, me metí a la cancha a jugar y aprendí jugando. Claro. No fui que entre y en base a los equipos tan buenos que he tenido, el rodeo de equipos tan inteligentes, de gente que lleva 30 plus años en esa industria, bro, Ujú. que es una cosa que es sorprendente que en Panafoto las industrias, pero la industria de tecnología tiende a tener mucha rotación. Yo, en los años que tenía en Panafoto, por ejemplo, una persona que yo vi en Samsung, hoy en día está en LG. O estuvo en LG, después estuvo en Sony y ahora está en Samsung. Así que, pero dentro de Panafoto, como una empresa privada como tal, también de traer esa cultura indostana, son muy leales. Ujú. Y el 75% de la planilla lleva más de 20 años. No te puedo creer. Y Wow. yo me pongo a pensar, pero espérate, eso es una vida entera. Y Eso es una vida yo entera. ni siquiera te menciono la zona libre, son 30 plus los de la zona libre. Otra, manejando otro tipo de mentalidad, otro modo operandi, otro todo. Y esa gente, al final del día, eh, les toca modernizarse y aprender y ir con la digitalización de cómo está Sí, el mundo. ir catching up a lo que Y está les cuesta, pasando. y si nos metemos ahorita en detalle en e-commerce, te puedo comentar mucho de lo que fue eh, esa, ese, de verdad que yo tuve tanta negligencia al cambio interna de Panafoto, esa, esa falta de apoyo, No, como resistencia esa inicialmente. resistencia al cambio tan grande, porque al principio cuando implemento un e-commerce, ahora entrando un poquito al ambiente e-commerce, ya en este punto entro a Panamá, me gradúo de la universidad, no hay e-commerce exitoso en Panamá. Yo quiero pedir esto, no puedo. Quiero Ujú. pedir esto, no puedo. Así que me obliga a mí a pararme, a montarme un carro, a meterme en un tranque, en una lluvia, a cogerme una margazón X, Y, Z, a meterme en una Para llegar tienda al retail, para ver si para hay. ver si hay, para negociar, para meterme en una fila para pagar y vuelta atrás. Ajá, ajá. Every time que yo quería algo. Así que yo dije, espérate. Y entonces aquí es interesante porque vienes tú llegando de Estados Unidos, Sí. 4 años de estar allá, sabes que tu familia opera y corre un retail, de hecho uno de los retails más grandes de todo Panamá. Eh, entonces tienes, como dijiste al principio de la conversación, tienes la conveniencia, el conocimiento de, wow, la comodidad y lo simples que es e-commerce, cómo funciona, cómo podría funcionar algo así en Panamá, pero llegas a Panamá y te encuentras con la imagen de que no existe. Y Y esto nada más para dar sí, referencia a las personas, esto fue hace 5 años. 5 años, Ok, 2017 y comenzamos de 2017, ok. 2017 podemos Sí, decir, entre un gap de... 2018, Ok, inicio de 2018 que la página empieza a de verdad coger forma. Eh, pero es impactante porque yo vengo de Estados Unidos pensando que es tan fácil y que implementarlo va a ser igual de fácil. no, por eso digo que una cosa es cómo se ve esa parte al frente. Y el backend, Yo pido, o sea, yo pido, me llega a la casa. Para mí como consumidor, bueno, esta vaina es maravillosa.
Cuando abres la puerta y te paras del otro Bang, lado. bang, bang. 3 puñetes en la cara y a ver si aguantas parado todavía, porque si no te tumbó. Y a ver si te puedes parar después de esos 10 segundos, porque qué golpes. ¿Cuáles fueron estos golpes? Primero, entras a un mercado donde la cultura es extremadamente retail. No solo la cultura es extremadamente retail, sino e-commerce en Estados Unidos es basado en transacción electrónica. ¿Por qué? Porque el porcentaje de tarjetavientes en Estados Unidos es absurdo. La gente está bancarizada en Estados Unidos, independientemente de cuál sea tu estatus, de una manera u otra te bancarizas porque hay Hay mucho acceso mucho a. acceso, tantos programas dentro de los bancos para todo tipo de perfil y de verdad que te abre muchas puertas. Sí, Así entonces que, el usuario ya es partícipe del e-commerce. exactamente. Llego acá y para ese entonces recibo un estudio, 2018, donde nosotros tenemos un 75% De no bancarizado. de no bancarizados, no, 85% de no bancarizados. Una locura, una locura. 75, te lo comento mejor, 15% crédito, 25% débito. Y fuera de eso, el otro 60 ni por Cash, ahí. cheque, Ajá. o sea, ¿qué otro método? No sé, esos son los Sí, métodos. se mueve así. Ahora, y una cosa súper interesante en esto, que también es una industria en la que he estado trabajando ya por años, es lo curioso de que ese 60% del que acabas de hablar, cash, cheque, etcétera, que no están bancarizados o que están, sí, que realmente no están marcados, ese 60% no está realmente bancarizado, principalmente se mueve en cash. Lo curioso es que sí son parte del e-commerce, por lo menos con los ojos, porque tienen smartphones. Entonces, yo puedo entrar, yo podría ver la página de Panafoto, Totalmente, pero no puedo participar todavía. totalmente. Entonces, hay un gap ahí. Y qué bueno que traes eso porque eso es uno de los retos más grandes que tuve. Ujú. Entonces, si mi mercado mayor no tiene nada que ver con lo que yo quiero implementar, ¿qué estoy haciendo? Claro. Agarro un modelo de negocio exitoso y ¿qué hago? Lo panameñizo, lo tropicalizo. Lo tropicalizas, claro. Métodos de pago, lo abro el espectro para que los métodos de pago sean para todo el mundo. ¿Qué hago? Retiro en tienda cash, pago en tienda por reserva en página web para ponerlo de esa manera porque no lo pagas hasta que llegas a Ajá. a la tienda. Empiezo a habilitar todos los métodos de pago, pero Ahora, pero espérate, antes que nos vayamos por esa línea, sí, quiero echar para atrás un poco el cassette porque hace 5 años, cuando llegas y dices, este va a ser mi proyecto, yo sí. voy a agarrar Panafoto y Bueno, yo mi voy tío a... ya tenía una visión y él me dijo, Ok, pero bueno, mátate. sí, o sea, digamos que la visión estaba, tu tío entendía esto, pero tú eres te ponen el sombrero a ti, te Sí, dicen, sí. Cheren, Y y mátate. e-commerce, ponte el sombrero de e-commerce, quedas como director de e-commerce y tú te sientas ahí al frente por primera vez y comienzas a ver ese monstruo, Panafoto, corres un retailer espectacular, todo lo que ya es convencional y cómo funciona, opera belleza. Cuéntame un poquito de cuando tú te sientas por primera vez ahí en la silla del director de e-commerce y dices, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo se empieza? ¿Qué haces? ¿Qué es en lo primero que piensas? O sea, cuéntame un poquito de esos pininos. ¿Cómo comenzó todo? Impactante. Sumamente impactante. Comenzando un proyecto de una magnitud que en ese entonces yo no sabía la magnitud que podía llegar a tener, de una magnitud inmensa, con un knowledge very, very, very low. Y yo era, yo era ignorante al principio, como cualquier pelado que cree que se las sabe todas. Ujú, ujú. Mis approaches eran erróneos, lo que yo comentaba en las reuniones era inmaduro, hablaba de cosas en verdad sin saber, tenía como que la idea de cuál era la funcionalidad de un e-commerce. Si yo estoy en un checkout, que me pongan ni que productos que pudieras comprar con este, o me recomiendan productos. Esas son las cosas que yo decía Como inicialmente un porque upselling. el Ajá. upsell, casualmente Sí, the sí. upsell. Y como era lo que yo sabía por Amazon, era lo que yo podía decir.
The only thing I knew. Claro. Y mis cosas eran, y me gusta más, o sea, el look and feel de la... Hasta que finalmente nosotros contratamos un gerente para que trabajara a la par mío para que yo pudiera aprender al principio, pero él no, didn't pan out. Pero lo que esta Ok. persona logró hacer a nosotros fue, y tú los conoces tremendamente, fue hacer el acercamiento a OmniPro. Ajá. Cuando yo entonces empiezo a trabajar con OmniPro, Como un aliado como externo un aliado, con ellos, quien ellos pudieras... siendo mis proveedores de e-commerce. O sea, yo Ujú. contrato a OmniPro para que me manejen el 360 del e-commerce, el desarrollo de la página, Ajá. el marketing y que me apoyen con el backend logistics. Claro, porque hay una parte interesante, es que como no existía un e-commerce en Panafoto, tú no tenías un equipo in-house, no No tenías existía. desarrolladores, Yo no lo hice. Hasta tenías... las oficinas físicas yo las creé. Sí, sí, Dentro que casualmente en estos días te escribí que iba a ir a grabar y Ajá, pasé por ahí sí, sí, sí. a mano izquierda, Ojalá segundo hubiera piso. estado ahí, ojalá hubiera más exactamente en el mezanín. Casualmente yo las construí en ese entonces por el crecimiento que estábamos teniendo, pero cuando yo me hago esta alianza con OmniPro era una empresa, un startup, empresa muy chica, porque en Panamá no existía e-commerce. ¿Qué? Tenías una empresa llamada Logitech, Logitech, que desde el 2000 es un e-commerce, sí, que literal. es the only Literal, one. es verdad, Logitech. Pero aparte de eso, no tenías uno, aparte de Copa Airlines, que se considera porque es transacción digital, Es verdad. que eso me impactó a Es mí verdad. cuando Tu yo... boletería, tu Correcto, vaina. y Ticketmaster y este tipo de cosas, que también Ok. lo consideraban cuando yo vi el Rural Studio, pero no había un Fuera de retail, eso, nada. no había un retail eh, pilar en el país que tuviera un e-commerce que marcara ya una diferencia. Por ende, no habían equipos de marketing, no de e-commerce, no habían Pensados para una empresa para, retailer, correcto, pero surge OmniPro y en este entonces eran chicos y eran los únicos. No, miento, no eran los únicos, más bien Dios me lo puso en la puerta porque eran los mejores. claro. Y ha sido, y entiendo que ellos han estado contigo en todo el Siguen, proceso. siguen conmigo, Claro. siguen conmigo y Y aprovecho y son le un tiro un shout equipo, a José Fábrega que lo quiero mucho, un que él equipo es increíble. Yo les conozco también, CEO, sí, muy y a capaces. Rubén también CEO y founder de OmniPro, que desde que comenzamos hemos trabajado a agarrar la mano, así que tenemos una relación increíble, mucho más extensa de lo laboral, Ujú. somos amigos, y él es mi mentor. Cómo yo aprendí de e-commerce with the heads of OmniPro. Ujú. La cabeza de marketing, yo me lo llevaba para todas las reuniones. Llegué- Ok, Y yo escuchaba. pendiente. José Fábrega me lo llevaba para todas las reuniones con los bancos para entender transacción digital, qué es una integración, qué es una pasarela de pago, qué es un desarrollo de Sí, o sea, página web. ¿cómo se come toda esta vaina? Tú estás comenzando a... Sí. ¿Qué es movimiento de inventario de e-commerce? ¿Qué es eso? Ajá. ¿Cómo yo manejo entonces segmentar inventario por tienda? ¿Cómo yo hago para poder abastecer tienda acá, tienda acá? Marketing, ¿qué es una pauta digital? Hablando de, ¿qué es Ajá. una campaña digital con fin de convertir en venta? En tu En conversión e-commerce, en claro. e-commerce. O sea, ¿qué es todo lo que implica un e-commerce? Claro. Y con el tiempo, gracias a Dios lo pude aprender muy rápido hasta el punto que ya yo pude llegar a un punto de manejarlo solo, donde lo que hacíamos era rebotar ideas Ujú. y nos nutríamos. Y llegó un punto que ellos también se nutrían de mí por la persona que yo era como tal y el tipo de jefe que yo soy. Soy una persona que miro mucho a las personas. Yo no miro los números. Si mi colaborador está feliz, cómodo y motivado, los números me van a llegar solos. 100%. 100%. The people are the ones that are daily in the stores. Son mis vendedores los que me están remando. Son mis gerentes los que me están remando. Yo puedo estar parado en the high horse como el jefecito y cual, pero si ellos no están remando y felices, ¿qué estoy haciendo? Es verdad. Sí. 100%. Puedo ser un jefe que te grita, pero no soy un líder que te agarra y te lidera. Ujú, Y te dice, yo ujú. te voy a motivar para que tú pelees. Igual que un rey motivaba a su army in the medieval times. Ujú. As crazy as this metaphor sounds, tal cual. Tú los motivas para que ellos estén listos Sí, para la guerra. y al final ellos son, al final cuando tú te das cuenta, los números, sí hay números en todas las empresas y sí, los números son importantes, pero al final la columna vertebral de toda empresa son sus personas. Y los números hablan por sí solos. Así es.
pero en base a la gente. Es verdad En que base a la cuando, gente. verdad que y es muy cierto, tú tienes a gente alineada con un propósito, que disfruta el ambiente donde está, que le gusta lo que hacen, que le gusta su equipo, que le gusta, ¿sabes? Que sudan la camiseta, y ese es el Que la man que está sudan. dispuesto a quedarse la hora extra, ese es el man aunque tenga una vaina en la casa, recibe con una sonrisa, Eso que eso, mismo. por ejemplo, es algo que históricamente yo he visto, y ahora me hace mucho sentido con lo que dices, de que ustedes tienen colaboradores que cuando tienes a alguien que tiene 15, 10, 20, 30 años contigo, esa gente, Sentir de pertenencia es espantoso. o sea, tras que se vuelve como familia, Panafoto es su segunda casa. Total. O sea, han crecido y han pasado ahí. Pasa más tiempo para fotos que en sus propias casas. Sí, y ese es el tipo de gente y lo tengo muy, muy claro de Panafoto. eh, Generalmente a donde siempre voy es a sucursal de calle 50, Sí, pero ahí te reciben bien. Te sí. reciben con una sonrisa, te reciben con un hola, ¿sabes? Y te confieso, usualmente no es el feedback que recibimos y es algo que en duda se puede corregir. El servicio en Panafoto, dentro de Panafoto, nosotros somos muy autocríticos y siempre queremos seguir mejorando. Y el servicio, hace poco me mandan un TikTok y lo voy a mencionar, ¿verdad? Ojalá el comediante que dijo esto vea este podcast. Un TikTok de un comediante. Ok. El comediante, y no es nada contra el comediante porque me reí mucho y el trabajo de un comediante es eso. Sí. Es reventar a todo y a toda costa. Y lo más ácido que sea, lo mejor en verdad para el comediante y para el público, si eso es lo que busca. Y me manda el TikTok y es un comediante diciendo su stand-up. Pa, el servicio en Panamá es tan malo, dice. Y si el servicio en Panamá es terrible y no te puedo explicar, dice, es como si yo, les voy a usar un ejemplo, dice, y yo fui a entrar a esta tienda y los vendedores están hablando entre ellos y yo me siento nervioso de ir a pedirle ayuda porque yo siento que estoy interrumpiendo la conversación de ellos. Y dice, si tú quieres coger una rabia un domingo, dice, si tú quieres coger una rabia, vete a un Panafoto a que te atiendan allá. Estás Dice, loco. dice así. Y yo dije, a la vida. Y me dio risa, a la misma vez obviamente es de verdad que es un indicador de cosas que se pueden mejorar muchísimo. Y en Panafoto, no voy a decir en todo Panamá porque no quiero criticar nada que yo no tenga el poder de poder tocar o de que me incumba por ese camino, pero en Panafoto es lo de verdad que el servicio se puede mejorar mucho. Pero lo que hablamos de ese sentido de pertenencia es esa gente que me viene a la oficina todos los días con una sonrisa oreja a oreja, que están felices de querer venir a Panafoto a trabajar. Y no solo eso, que esa felicidad que ellos cargan los lleva a ser proactivos, se incentivan ellos mismos también y te traen cosas adicionales aparte de lo que ellos solo tienen que hacer y mueven más. Y te mueven más de lo que tú esperabas. Y a veces yo simplemente manejando emociones en mi equipo emocionalmente, manejando el tema emocional, quedo sorprendido con el resultado numérico. Pero impactado de lo bueno que fue, porque nunca yo me basé en el número para ese resultado. Me basé meramente en el equipo, me basé meramente en la productividad, meramente en el hecho de que tú estás con una mente ready para producir, no una nublada, no una turbia, no una afectada por temas de casa inclusive, porque si es algo que tú estás pasando en casa, tú te sientes y tú me vas a hablar y voy a hacer lo posible para ayudarte. Y si yo no te puedo ayudar en ese momento, vamos a encontrar una manera que puedas ser productivo, porque si no lo puedes hacer, en verdad no me estás ayudando, pero tampoco es que te voy a botar, pero si tú necesitas descansar y respirar, yo te lo voy a dar. Ujú. Tómate tus 2 días y regresa cargada y me vienes a producir, me vienes a trabajar, pero tómate tus 2 días para que descanses, para que descargues y vamos chateando, vamos escribiéndonos y vienes calmada, vienes energizado o vienes ready, vienes preparado y, y se sienten tan agradecidos, se sienten apoyados por su jefe y vienen y olvídate. ¿Qué, qué producción más impactante? Sí, sí, es que al final es eso. El equipo, la empresa siempre va a estar hecho de personas, y es tan tácito y tan cierto como que una persona en un buen lugar, en un buen momento, en un buen estado, que se sienta respaldado, suda la camiseta Suda la diferente. camiseta. Suda la camiseta diferente a alguien que vive en un ambiente de miedo,
en un ambiente pesado, en un lugar a donde siente que su jefe está ahí es para Y da ¿sabes? palo, da Darle palo. palo en vez de para ser Y es supportive. muy común. Ese ambiente laboral Sí, tóxico es muy sí. común. Mira que casualmente eh, en la empresa donde yo trabajo, una de las personas que entró al equipo, cuando conversaba con ella al inicio del proceso de contratación, ella me decía, yo le comentaba, el ambiente aquí es muy libre en el sentido de que tú eres tu área y eso es tuyo. Lo conversamos, lo monitoreamos, pero eso es tuyo. Eso es tuyo, o sea, ese eres tú. Yo estoy acá en lo mío, Empoderarlo. aquí todos tenemos cosas que hacer. No hay micromanaging, Ya. weekly meetings, let's catch up, pero ese eres tú. Y le hablaba del ambiente y tal, y que éramos, porque obviamente tenemos ese ADN de startup ese feeling, todos hacemos, hay veces que yo hago cosas que no me tocan, pero lo hago para cubrir y así, ¿no? Y Claro, un ella, solo tienes que remar cuando tienes que sí, remar. y tienes que tener esa capacidad de ser como un pulpo, pero ella me decía, dije, wow, en verdad, del último trabajo donde yo me fui fue por el mal ambiente, o sea, ya yo no soportaba. Así es, así es. Y muchos que entran en Parafoto me lo comentan, de los nuevos, y es lo que escucho también en la calle muy a menudo, y dice tener un jefe. Hace poco me hicieron un comentario que me impactó, y en verdad no lo voy a decir porque no quiero estar tirando flores tampoco, pero me dicen, los jefes buenos no es común. El jefe que te motiva y te lidera no es común. Sí, es la verdad. Y me dice, porque tú tienes esa mentalidad, porque tú eres así, tú piensas que todos son así, pero estás errado. La mayoría de jefes no son así. Son esto, y negative connotation. Malo, 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 va. Y yo me quedé impactado. Porque yo, te digo la verdad, yo sí pensaba que la mayoría eran líderes, porque la mayoría te motivaban para eso, pero muchos son robóticos. Ujú. Muchos son numéricos, muchos son robóticos en base a metas, en base a... Y no te dejan vivir. O sea, yo miro mi trabajo con mis proveedores, Samsung, LG, trabajan de una manera muy robótica. Es interesante. Burocrática, robótica, pero Sí, es sumamente interesante porque, bueno, de verdad que las estructuras asiáticas son impresionantes. sí, Impresionantes. es increíble y creo que ellos, bueno, estas megacorporaciones multinacionales, en gran parte creo que hay un balance entre ese ambiente que creas y esa libertad y Sí, también que a la hora de escalar esta gente es muy, sí, muy estricta, porque sí es cierto que hay que tener ciertos tipos de parámetros, porque también, así como hay buenos jefes y malos jefes, lastimosamente hay buenos colaboradores y hay malos malos colaboradores, colaboradores. totalmente. Lastimosamente. Hay, Lastimosamente. hay gente que, hay gente que no se da cuenta, hay gente que no se da cuenta que ahí donde él está, trabajando a medias y de mala gana, Quitando mucho. porque sí puede tener algo en la casa, pero todos tenemos cosas en la casa, etcétera, pero ahí donde está, tal vez él está a media, hay una persona del otro lado de la puerta que muere y sueña por esa Por eso es. oportunidad. Eh, este personaje muy controversial que ha estado en las redes últimamente, Andrew Tate. Ujú. De verdad que mucha gente tiene varias perspectivas de él. No sé Sí, si sí, lo conozco, me lo imagino que conozco. lo conoces porque es imposible que no rellenó el algoritmo de Instagram, de TikTok, de Facebook y todo lo que... Y bueno, ahorita está ban de todo casualmente, pero en verdad ese toxic masculinity, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que él dice. ¿Verdad que casi nada? Pero en el tema del trabajo, sí estoy de acuerdo. Él en varios clips dice varias cosas de trabajo que son interesantes y dice, la gente que tiene un 8 to 5 se levanta y que me tengo que ir a un 8 to 5, que pereza tener esta rutina, en vez de levantarte y que, wow, I get to go to an 8 to 5, I Ujú. get to go to the office, I get to have a job, a I diferencia, get to have a job, I sí. get to have a job, Ujú, ujú. en vez de tengo que ir a mi trabajo, es puedo ir y tengo un trabajo al que ir. 100%.
me impactó porque eso está muy lindo, eso es un muy buen, cierto. eso es un buen Eso está muy reframing. cierto, es un reframing muy cierto. Sí. Y estoy de acuerdo con esa idiosincrasia. Más bien no con el 95% de lo que dice, pero ese punto me parece sumamente interesante y qué risa, nunca pensé que iba a quote a Andrew Tate en ninguna conversatoria que iba a tener en mi vida. Pero me parece que es muy, muy verdad. El pararse con esa mentalidad y a veces la práctica, y la teoría y después la práctica, esa clásica es muy difícil. Tú hablas y hablas y hablas, pero después practicarlo es bien difícil hacerlo. Así que si tú estás pasando momentos difíciles, el levantarte un día y que hoy voy a estar bien, mentalidad bien, no es verdad. Vas a pasar un momento difícil, te cuesta emocionalmente, todos somos seres humanos, todos pasamos por momentos difíciles y no somos perfectos en base a cómo vamos a reaccionar. No es fácil, pero si uno logra empujarse a tener esa disciplina, de tener esa mentalidad, es invencible. Sí, Es invencible. o sea, yo siento que al final eso es un músculo también, o sea, Es un músculo. y no se trata de mentirte de que, qué lindo día, o ay, qué bueno que yo tengo la oportunidad, no, pero sí, o sea, la gratitud es un músculo, Es un músculo. es un ejercicio voluntario, es Sí, una sí. decisión que se toma, y creo que ese reframing, ahora que estamos hablando de este tema, sí impacta cómo ves las cosas, o sea, cuando tú te Total. das cuenta que ahí donde tú estás, sí hay 10 personas adelante, pero también hay 10 personas atrás. O sea, 100 atrás. cuando comienzas a hacer ese reframing, te das cuenta que en verdad, en donde estés o en el momento que estés pasando, siempre habrá peor y siempre habrá mejor. Así es. Entonces, siempre eso es una Es ley, be grateful eso es una where ley you de la are. vida. Eso es una ley de la vida. Y especialmente post pandemia. La cantidad de unemployment, lo que estamos apenas saliendo de como globo mundial, de una recesión, una inflación tan ridícula, de problemas tan fuertes, de falta de materia prima, de falta de producto, de inventario, de contenedores para poder mandar de un lado del globo al otro, que lo que eran, abastecían cosas básicas en Ujú. este lado, en the western side of the globe, the eastern would, y tantos problemas que surgen, crean tantos otros problemas. Y claro, la digitalización crea trabajo y esto, pero lo más que tú digitalices, mi estimado, lo más que tú quitas trabajo humano. Ujú, Y ujú. y el unemployment rate crece mucho, así que hoy en día tener un trabajo es una bendición y tener un trabajo estable donde tú estás feliz es una triple bendición, Sí, porque estando feliz en un trabajo hoy en día, tú eres uno de de pocos. pocos. No es mentira. Y las estadísticas lo demuestran. Hay muchos estudios que comentan y son porcentajes altísimos de personas que tienen un trabajo, o sea, que primer check, Sí, estás del lado, on the good side of the node ahí, tienes un trabajo, pero hay un porcentaje muy alto en estos estudios que se han hecho de personas que claramente no. te, si yo te dijera la cantidad de personas en los últimos meses que me han escrito, Sharon, tú tendrás algo para mí ahí, aunque sea carga caja en la bodega. Y si yo te dijera el perfil de la persona que me dijo eso, tú no me lo pudieras creer. Ujú. Y te te dice tanto de la situación. Y te dice tanto lo afortunado que es la gente que sí tiene un trabajo y para rematar que está feliz en tu trabajo, ¿no? Eso son algo extraordinario. Ahora, hablando un poquito de esta cultura que tienen ustedes, si te tocara encapsular y nombrar, ¿qué crees que son elementos que ha permitido que Panafoto tenga este tipo de cultura? ¿Qué pensarías que es algo que lo ha permitido? ¿Qué cultura? O sea, ambiente tal vez. Tal ¿Sabe? vez mencionaste algo que me llamó la atención, que hablaste de la cultura indostana, de Correcto. ustedes. Sí, es que por ahí va. Si hablamos de cultura es muy diferente, porque la cultura indostana tiene tendencias machistas Ok. y tiene otro tipo de tendencias que ya han cambiado con la modernización del mundo, Ujú. pero son idiosincrasias de la cultura y eso no es secreto, no es que estoy cometiendo ahorita un crimen mencionando esto, es una realidad que se sabe. Así que cuando se habla de cultura como tal, Sí, yo hablaba más como de
no de la cultura per se general, Sí. sino ese corporate culture de ustedes. O sea, ¿qué crees que son las dinámicas adentro que le permite a la gente quedarse tanto tiempo con ustedes, disfrutar de tal vez el espacio donde está o de sus compañeros o del ambiente? Yo te diré eh, que la estabilidad tiene mucho que ver. La estabilidad tiene mucho que ver porque llegas a un punto donde estás trabajando en una posición importante, con un salario importante, en una empresa importante. Como panameño, y yo creo que esta pregunta que me haces, yo la profundizo mucho. Te la llevo hasta el punto de la educación. La educación del panameño, y me puedo poner muy controversial con estos comentarios, igual los haré, porque yo soy muy fiel creyente que ese es el cambio número uno que este país necesita. Ujú, La 100%, educación que viene de abajo, 100%. Juan David, hace que el panameño sea conformista. Sí, estoy de acuerdo. No, no conocen ese empuje a querer ser más, sino que si yo puedo traer pan y pinta, estoy bien. Ujú, Ese conformismo panameño, eh, tal vez porque nunca te abrieron tal vez un espectro mayor donde tú pudiste soñar, inclusive. Yo te hablo de educación, pero la educación, estando en una escuela que tiene una educación above average, decent, allows you to dream. ujú, Te deja querer ser ujú. eso. Yo quiero llegar a ser eso. ¿Por qué? Porque te lo pone en un lugar donde tú lo puedes ver. Si tú no tienes la educación, tú ni siquiera estás expuesto a ese tipo de cosas. Claro, Si tú no tienes ese tipo de acercamiento a una educación un poco mayor, tú no sabes quiénes son las personas que te van a poder influenciar a que tú quieras crecer o ser o inspirar o querer. Te enseñan a vivir bajo esa conversación que a mí en verdad no me gusta de The Matrix, y que vivimos en una simulación y que para mucha gente es the same thing, different day. And you live under a simulation and people just repeat. Eat, sleep, repeat. Eat, sleep, ujú, work, repeat. Eat, sleep, work, repeat. Y entonces el panameño crece con ese chip de que yo trabajo, mi estabilidad, tengo mi salario estable, tengo mi casa estable y tengo lo que yo necesito para vivir. Y punto. They, with that, son felices por el resto de su vida. Esa es su felicidad. Y cuando tú le preguntas a uno de esas personas, hey, ¿tú estás verdaderamente feliz? Te lo juro que te contestan que están más felices que tú y que yo hoy en día sentados aquí. ujú. ¿Por qué? Porque ellos no saben what they're truly missing out on, Claro. O el o potencial el que podrían potencial que pudieran tener. tener. Ujú, Por eso es que Instagram y este tipo de cosas para mí tienen también cosas muy negativas, porque como te acabo de mencionar, el lado de la balanza baja, que es lo que no tienen ese exposure, están los que tienen mucho de ese exposure. ujú. Y ven entonces a esta persona que está sentado en este podcast y dicen, yo quiero ser como él. Lo invitaron a este podcast y mira lo que está hablando y mira lo que está diciendo. Y people look up to him, I want to be like him. And then tú lo transfieres también a otro tipo de cosas, como mujeres queriendo tener el cuerpo o que esto y lo otro y queriendo tener Ujú, esa imagen y queriendo, y no tanto como la imagen del cuerpo, sino como los likes y como el acceptance y ujú, todo eso, entonces también te lleva a otra mentalidad que puede ser dañina. Así que tienes esta mentalidad que no te abre y tienes esta mentalidad que te puede sobreestimular a un punto negativo, ujú. de querer llegar a hacer algo que tú lo ves sentado en el podcast y lo ves escuchando y tú crees que de un día a otro él logró eso. Claro. Pero tú no sabes la saca de ñex y los años que duró para que él pudiera inclusive hablarte de este tema Ujú, con algún tipo de conocimiento. ujú. Y eso es lo que yo he estado viendo también, que el podcast le crea a la gente, por ejemplo, los podcasts de Andrew Tate, regreso, le crean a esa gente que tal vez tenían debilidades mentales o de self-esteem o de lo que sea, un false macho persona. Claro. Este false, like, un falso, porque no era real, te daba una confianza falsa, porque tú lo veías tras una cosa de que ve y habla a la mujer y que tú eres el top G, el papi, vaina.
Y tú sentías que sí, yo tengo que hacer esto, to be the top G, voy para el gym y hago lo que él hace para poder ser eso. But that's not true. 100%. Tú vas y tú le dices a una mujer decente y te la mete. Y si no te la mete, Sí. rueda, que she's wild too, she's crazy. Sí, sí. Corta esta parte del podcast. No, pero te entiendo lo que Pero- dices de que esa sobreestimulación que hay, obviamente te muestra una imagen y que lastimosamente hay una mezcla interesante entre lo que dices de que hay falta de educación en ciertas áreas Sí, sí. y hay una educación instantánea a la que tienes acceso que no es real. Porque Que no es, que no es realmente una buena base de me educación. encanta que acabas de decir, y te interrumpo antes que se me pierda este pensar, porque quiero agregarte algo, y es, la pandemia abrió mucho emprendimiento. Ujú, Y la gente dice, I'm going to quit my stable job para hacer un emprendimiento. ujú. Lo que no saben, lo que no realizan, es lo que toma a que un emprendimiento sea exitoso realmente, que te dé esa estabilidad financiera que tú estás esperando que te dé, que es la que tú ves en el Instagram que fue exitoso. Vuelvo y repito, la que tú viste en el Instagram que fue exitoso. Tú dices, él lo hizo, yo lo puedo hacer. Pero no es verdad. La primera clase que yo tomé de emprendimiento en la universidad, la primera oración que sale de la boca del profesor es más fácil que te caiga un trueno que tú la pegues en un startup. Yo dije, me paro y me voy a esta clase entonces. ¿Para qué? ¿Para qué? Que me pegue un trueno. What are the odds que te pegue un trueno a ti? A ti parado en la calle que te pegue directamente a ti. Are more positive de que tú la hagas en un startup. Ujú. En ese entonces, esos números definitivamente han cambiado porque Pero igual déjame decirte, yo que estoy en esta industria, o sí, sea, the yo- value y, of debts y te comparto son... que también estoy en esa industria y es fuertísima. Sí, sí, Tengo mis sí, endeavors sí, también de startups and they're extremely tough. sí, sí. Pero, y uso ejemplos también. Por ejemplo, la gente usa Instagram para poner sus accomplishments. Ujú. Y hay veces también that jealousy drives people to certain aspects. Y tú ves que esa persona que tú conoces hizo tantas cosas. Así que tú te creas ese self of jealousy o ahí te golpea un poquito tu autoestima, te golpea un poquito esto y lo otro y te afecta de una manera que no te deja tampoco proceder para adelante. Así que tiene tantas otras cosas atrás para diferentes tipos de personas que están dealing and going through different things in their head. Por eso que para mí Instagram tiene. Y tiene cosas positivas porque de verdad que it expands you and it exposes you to everything. Sí, Conoces, aprendes, sí. ves, estás actualizado todo el día. Y después tiene también sus lados de que te pueden perjudicar a ti como persona. No lo generalizo porque no es así. Sí, pienso que es un tool que depende cómo lo uses. Sí, y lo digo por conversaciones que he escuchado, a veces me siento y hablan mal de un startup que está exitoso y ese hablar mal es esa jealousy behind Sí, that sí, reasoning, porque why would you badmouth something that they're trying their best to do and it's actually 100%. coming out along? Y que no se está metiendo Y contigo. que no se está metiendo contigo, no tiene nada que ver contigo, pero why you dije, pero son mercados, son una basura, pero ¿por qué estás diciendo? Panafoto es una basura, o no es una basura, pensando en startups, no estoy diciendo que lo dijeron, pero pensando en startups, dije mercado porque tuve una conversación hace poco donde mercado fue mencionado mucho, así que lo tengo en el top of mind, y es como si alguien me dijera de que, hey, qué porquería, ¿por qué tú inclusive tratas de mercado? Pero espérate, ¿cómo así? ¿Acaso tú has tratado últimamente? Desde la Claro, última vez. Las mejorías es crecimiento, es innovación, es aprendizaje. Trata ahora para que tú veas. así es, Con esa mentalidad no vamos a ir para ningún lado. así es. Y bueno, eso es un poquito de por qué entonces estás bad-mouthing this successful operation. Or semi-successful or about to be. Or si tú lo apoyas Sí, como consumidor, it will be. on the journey, o sea, On the que está on journey. the journey. Yo creo que muchas veces como nos hemos acostumbrado a ese instantáneo que nos da ahora la hiperconectividad que tenemos, Sí, como nos hemos acostumbrado a ese instantáneo, juzgamos muy rápido, muy rápido. entonces hay mucha gente que está en ese struggle, o sea, es como si yo hubiera podido tener un lente íntimo a
a lo que era tu e-commerce al mes 6 versus al año 5. O sea, Exacto. está en el momento y en el lugar de su journey que tiene que estar y está trabajando en going up. Exactamente. Nadie está metido en algo para apuntando para abajo. O No, sea, hombre. people, Y, ¿sabes? y tú sigues a la gente y tú ves que ellos meten entonces estos posts y tú creaste false hope que anyone can be successful in their startup. And it's true. Anyone can, but not anyone will be. 100%. Y no importa si tu idea is a $1 million idea, todavía tiene un porcentaje muy grande Ejecución. de no pegarla. Viene la ejecución, que es Viene la la parte, ejecución que es la parte y viene primordial. es ejecución, inclusive como tú, claro, ejecución colectiva, todo lo que abarca la ejecución, marketing, cómo tú entras, a dónde tú entras, cuál es el target market, el demográfico, El bla, 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 tiempo, bla, el el tiempo tiempo, en el que a dónde implementa. tú entras, cómo tú haces tu comunicación, todo ese tema. Y por eso es que ahora hay mucha gente que quit their job por this false hope que cualquier emprendimiento que ellos iban a hacer les iba a ir bien. Que And de now la they're noche a la struggling. mañana van a... Exactly, now they're struggling like hell. Están viendo inclusive cómo hacer para vivir el próximo día. Literal. Y es sumamente doloroso verlo, pero tiene positivos también, porque tú ves que la gente intenta y cada startup es innovación. Significa que el mercado está innovándose. Sí. Tal vez demora en crecer, por eso que hay tanta gente struggling right now, porque tú pones una idea en la mesa exitosa de fintech, por ejemplo, y no tienes un mercado suficiente que te entienda todavía. Así que el crecimiento es un poquito más Sí, lento, es sostenible, pero es más lento. y es, sí, como tú dices, es progresivo y Es- va poco a poco, pero solamente se logra por esa serie de locos que dicen, sabes que yo me voy a aventar y Me voy a voy, aventar, y voy a ir resolviéndolo poco a me voy a poco. aventar. Ahora, ya llegando al final de la conversa, Sí, ya se nos ha volado la hora. La verdad que esto siempre se pasa así. Yo te sí, sí, dije sí, sí. que se nos iba a pasar volando. Tengo una pregunta, es una pregunta hipotética con la que siempre cierro los episodios. Y es la siguiente. Hoy día estoy sentado aquí con Cheren Chatlani, con sus aprendizajes, con los altos, con las cagadas que hizo en colecho, con las metidas de patas que habrás hecho en e-commerce cuando estabas aprendiendo y demás. O has tenido momentos buenos, momentos malos. Y en este trayecto, en este recorrido, en esta vida que tú has tenido la oportunidad de vivir, estoy seguro que si miras hacia atrás has tenido muchos momentos de incertidumbre, ¿sabes? ¿Qué hacer? Si lo logramos, si el proyecto va a salir, si lo hicimos bien o no. Hay momentos de incertidumbre. Y muchas de las personas que nos escuchan pueden estar pasando por un momento así, independiente de la edad que tengan. Entonces la pregunta es la siguiente. Si tú pudieras hipotéticamente viajar al pasado y encontrarte con ese Cheren más joven, de hace un año, de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 5 años, el que sea, en un momento de incertidumbre, que estaba ese Cheren que no sabe en esa Y para dónde coger o qué hacer o cómo asumir esto que está viviendo, y le pudieras whisper un consejo a ese Cheren más joven, ¿qué le dirías? Very simple, my friend. Don't give up. Y no solo se lo diría al struggling Sharon de 5 años, porque yo pasé año y medio con esa incertidumbre que mencionas. Mm, Fue muy fuerte, porque la plata que se invertía era importante y el ingreso was not at the time. ujú, ujú. Y cualquier estrategia que yo hacía, bam, bam, tenía eh, sus golpes al principio y me chocaba con muros y sangre, tiempo, lágrimas, X, Y, Z. Y en ese momento yo necesitaba que alguien me dijera, man, do not give up. Increíble. Porque tú no sabes lo que tú vas a lograr hacer if you just keep swimming. Nemo, actually, if you just keep swimming. La corriente está fuerte. Just keep swimming. Del otro lado de esa corriente es una satisfacción like you've never felt. And why is that a satisfaction like you never felt? Porque esa corriente was so tough, and not giving up and achieving is a sense of satisfaction que no te da cualquier otra cosa. Lo que tú lograste después de mucho tiempo de pensar que no podías, después de mucho tiempo durmiéndote o no pudiendo dormir por tenerte esos problemas arruinándote la cabeza, por mucho tiempo teniendo esos problemas de financiamiento en tu garganta, sintiéndolas porque los que emprenden y saben y piden plata lo sienten hasta en los dedos del pie, los nervios y las ansias. Y con el, de verdad que with the effort,
and with the perseverance. Y termino con la palabra resiliencia. Resiliencia. Con la resiliencia se llega. Me gusta, me gusta. So, te encontrarías a ese Cheren más joven y le dirías una más. Sigue. Ey, O sea, hoy es así, mañana también va a ser así, pero pasado me vas a agradecer. amazing. Hey, Mi hermano, Cheren. thank you very much, man. Gracias, Cheren, por Gracias. acompañarnos. A todas las personas que están en casa, que nos han escuchado, que han compartido con nosotros. Esto es el episodio 92. Si nos has visto en YouTube, recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, en el carro, en el tranque, en la oficina, donde tú quieras. Si estás en Spotify, te invito a que nos vengas a ver a YouTube. Esto fue el episodio número 92 de Personal Upgrade Academy con Cheren Chatlani, director de e-commerce de Panafoto. Y nos 92. vemos en la próxima, el próximo jueves. Bless.